En la Edad Media se decía, y el maestro George Duby lo explica de forma clara, el mejor camino entre dos hombres es una mujer. Fíjate qué expresión más potente, ¿no? Si tú quieres establecer lazos entre dos condes, dos reyes, dos magnates, dos burgueses, casa a uno con la hija del otro, con la hermana del otro. ¿Qué se esperaba de una mujer? Que fuera lo que la Iglesia preconizaba, una buena esposa, una buena madre y una buena mujer de Iglesia. ¿Qué es lo que no se esperaba? Que fuera algo más que una mera consejera. La mujer siempre a la sombra del marido. Pero tenemos grandes mujeres en nuestra historia, y en España, y en concreto, sobre todo en el Reino de León, tenemos mujeres muy potentes, tenemos reinas. Tenemos, por ejemplo, a Doña Urraca, la segunda de este nombre, sobrina de la anterior, cuyo retrato tenemos justo detrás. Además, tenemos, por ejemplo, que esta fue reina propietaria del Reino de León, y es una mujer tan fuerte que cuando la casan con Alfonso el Batallador dice: che, tú eres rey de Aragón y yo seré tu esposa en Aragón, pero yo soy la reina propietaria de León y tú aquí eres mi marido. Tenemos más ejemplos de mujeres potentes, como por ejemplo Isabel la Católica. En el siglo X tenemos el ejemplo de la reina Teresa. La reina Teresa es una mujer que en este caso sí fue monja, y no dudó en ponerse una armadura y en encabezar los ejércitos reales en San Esteban de Gormaz y obligar a un conde de Castilla a besarle el borde de su manto, mientras enfrente tenía los ejércitos musulmanes. El verdadero combate por la igualdad se libraba en la arena política. En 1919, la rica heredera norteamericana Nancy Astor fue la primera mujer que ocupó un puesto en el Parlamento británico. La lucha por la emancipación política de la mujer había sido larga y amarga. La campaña, que se había iniciado en la segunda mitad del siglo XIX, ganó impulso en los años precedentes al estallido de la Primera Guerra Mundial. Las sufragistas se hicieron cada vez más ruidosas y desafiantes en sus exigencias de igualdad política. Recuerdo a las sufragistas agarradas a las barandillas para que no las arrastraran. Hacían este tipo de cosas. En 1913, las sufragistas volaron en pedazos la casa de campo del ministro de Economía y Hacienda, Lloyd George. El mismo año, Emily Davidson se arrojó en el Derby bajo el caballo del rey. Murió en el hospital 2 días más tarde como mártir de la causa sufragista. Pero a pesar de todo, fue una guerra entre hombres lo que por fin dio el derecho al voto a las mujeres. Después de la guerra, Rusia, Canadá, Alemania, Austria, Polonia y Checoslovaquia dieron el voto a las mujeres. En Inglaterra se emancipó a las mujeres de más de 30 años. A Nancy Astor pronto se le unieron otras mujeres parlamentarias. Una de ellas, Margaret Bonfield, se convirtió en 1929 en el primer miembro femenino del Consejo de Ministros. En 1928, en Gran Bretaña se había ampliado el derecho al voto a todas las mujeres de más de 21 años de edad. Por primera vez, las mujeres ocuparon cargos públicos.
Queda aprobado el artículo 34. ¡Viva la República de las Mujeres! ¡Orden, orden! Se ha dado una puñalada trapera a la República. Es lo más grave que se ha votado hasta ahora porque ha de favorecer enormemente a las derechas. Ruego a la Cámara que guarde silencio. ¡Orden! Era el 1 de octubre de 1931. Por una diferencia de 40 votos a favor y después de largas jornadas de debate, las Cortes Constituyentes de la Segunda República aprobaron aquel día el artículo 34, más tarde el 36 de la nueva Constitución. Un artículo que permitiría a las mujeres, por primera vez en la historia de España, votar en igualdad de condiciones que los hombres. Mi querida España, esta España viva, esta España muerta. De tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Esta España vieja, de las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre? Y fue una dictadura que las mujeres nos colocó pues al nivel de los menores de edad y de los disminuidos psíquicos, y no diría como esclavas, pero sí como dependientes. No podíamos sacar el carnet de conducir sin el marido, el pasaporte sin el marido. No podíamos, todo nos tenía que dar autorización. Españoles, Franco ha muerto. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita. Queremos que en la Constitución española ya figuren una serie de apartados en los cuales se reconozca la plena igualdad jurídica de la mujer y la imposibilidad de que la mujer esté discriminada como lo está actualmente. ¿Cómo llegué a ser candidatura? Porque había que llenarlas todas y yo era de Cuenca. Y en Cuenca había muy poca gente. Bueno, cuando llegamos al Congreso de los Diputados, la verdad es que no parecía que allí hubiese habido nunca mujeres, porque era una organización de hombres para hombres, organizada para hombres. Cuando las mujeres empezaron a participar y a aparecer en actividades sociales, pues tenían que tener muchísimo cuidado, o teníamos que tener mucho cuidado, porque era mucho más fácil que se nos señalaran los errores, se nos ridiculizara, etcétera, etcétera, de manera que había que ir con los deberes muy bien hechos.